conversar sobre algunos temas de interés que son muy importantes como la contaminación del río Moche. Agradecer sobre todo la invitación del gerente de educación, el doctor Oster Paredes Fernández. El gobernador, tal vez por las actividades, va a entrar en algún momento, y sobre todo decirles que la piedra angular es la educación. Como ustedes lo habrán visto en las exposiciones, vamos a tratar de tener un mensaje muy simple, sencillo, para que ustedes lo reutilicen para llegar a la población. Muy bien, sin preámbulos, vamos a seguir con nuestra segunda ola COVID-19, cómo afrontarlo, nos vamos a reinventar. Esta es nuestra realidad. En la ciudad de Trujillo y sobre todo en la región de La Libertad, muchas personas viven en estas condiciones, donde no hay agua, donde no hay servicios básicos, donde no hay pistas o veredas, donde los animales o los perros y gatos defecan en la vía pública, y ahora ellos son los que están, se puede decir, en esta zoonosis, están llevando el coronavirus en las excretas que ellos tienen. Si nosotros vemos la necesidad de trabajo de todos los peruanos, especialmente en la región de La Libertad, va a generar que las personas tengan que interactuar necesariamente unas con otras. Pero lo que tenemos que educar es en que esa interacción sea segura, que no me produzca un efecto por el cual yo tenga que contaminarme y hacer el coronavirus, o al menos no tener una gran carga viral en ese contagio. Nuestra realidad de los hospitales, que ustedes lo han vivido, la primera ola, la segunda ola, y ustedes ven cómo se han saturado, hay listas de esperas de pacientes para unidad de cuidados intensivos. Pero yo les vengo a decir que en realidad el oxígeno medicinal es un tratamiento, pero no es una finalidad. O sea, la enfermedad de coronavirus, si yo la tratara desde el inicio, no llegaría a un hospital. Lo que nos habían dicho, que las unidades de cuidados intensivos es la primera línea de acción, la primera línea de batalla, no es cierta. En realidad, la primera línea de batalla está en la comunidad, en la familia, en la educación que le demos a las personas. Esta es nuestra realidad, donde a los pacientes hay que ponerlos boca abajo, hay que entubarlos, hay que ponerles un equipo de ventilación, y sobre todo ese equipo de ventilación lo que hace es, me hace soportar lo que es el soporte vital, porque el pulmón ha sido llenado en un 20-30% a más de mucosidad, y esta no va a salir con facilidad. Por eso los ponen de esta forma, los rotan a la derecha, a la izquierda, y le hacen lo que llaman drenaje linfático o capotaje, como ustedes lo pueden decir. Son esas palmaditas que damos a los niños cuando toman su leche, lo mismo es lo que se hace. Esa realidad, como ustedes ven a la derecha, donde cada persona depende de un balón de oxígeno, es en la última fase, cuando yo no lo detecté a tiempo a un paciente con coronavirus. Entonces yo podría cambiar este cuadro. Los casos nuevos, ustedes habrán visto desde mayo cómo se comportó y cómo comenzó a bajar hasta antes de enero, y hubo una baja sustancial, pero nunca salimos de esa cantidad de pacientes que eran pequeños, en poca cantidad, y la primera ola nunca se fue, nosotros nos seguimos contagiando. En este interludio que tuvimos hasta la segunda ola, como le llaman, esta gran cantidad de contagios nuevos, tuvimos hasta unos meses donde no habían pacientes. Ustedes recordarán Ramón Castilla, que incluso nos decían que era un elefante blanco porque manteníamos a los médicos ahí, pero nosotros estábamos esperando que se pudiera controlar el contagio a través de la educación, pero muchas personas realmente se olvidaron de ello. Nuestra región de La Libertad, la cual he recorrido, el gobernador, con buen criterio, cuando vimos que ya se había solucionado en Trujillo, se dedicó a otros equipos que siguieran haciendo el uso de la ivermectina, y sobre todo dándoles
la promoción de la salud como piedra básica para el control, cortar la cadena de contagio. Y la cadena de contagio se corta con educación. Y esta parte en Trujillo comenzamos nosotros a irnos cuando comenzó a bajar la cantidad de, de personas que llegaban a los hospitales. Y les repito, el centro de atención Ramón Castilla y el hospital regional estaban vacíos de pacientes COVID. Esta realidad la fuimos repitiendo a todo lo largo, especialmente de la costa y las vías de penetración a la sierra. Nos fuimos a las zonas más alejadas para poder prevenir que no siguiera el efecto. Pero todos tenían un patrón en común. Todos ingresan por esta área, y que es el norte de nuestra región. En mayor concentración aquí, y luego va bajando su concentración y nuevamente la otra concentración que venía del sur. La del norte, que era mayor, y la del sur, que era menor, pero por acá ingresaba y luego había una vía de penetración a través de las carreteras. Los comerciantes que llegaban a estas zonas, que es sierra, y a estas zonas de aquí. Entonces, ¿quién viajaba con mayor frecuencia? A veces los mineros, y los mineros iban en camionetas fletadas particulares, y esas camionetas fletadas tenían una persona que haya tenido coronavirus. Todos los de la camioneta se contagiaban y llegaban e inoculaban el virus en todas partes por las regiones de la sierra. Esto de acá, al saberlo, nosotros comenzamos a tomar ya acciones desde el noviembre del año pasado, que se hizo el plan de contención de la segunda ola del coronavirus. Por eso es que ustedes habrán notado que nuestra región, a diferencia de otras regiones, ni siquiera la Jereza se podía decir a qué se debía, pero era a la organización que comenzamos a hacer en noviembre del año pasado en Virú, en Ascope, en Pacasmayo y Chepén. Si nosotros comparamos los valores de ellos en el pasado, verán que estamos mucho mejor, pero todavía nos falta mucho por hacer, porque este es un proceso que nos va a demorar más años de lo que esperábamos. Si nosotros observamos estas áreas, por ejemplo, del norte, vemos de mayor concentración a menor concentración por una migración y sobre todo por la existencia de la Panamericana Norte. Por ahí venían las comerciantes, ellos se quedaban o ingresaban como vías de penetración en ambas áreas. Ustedes verán que Virú, que ha tenido pruebas moleculares en gran cantidad gracias al apoyo privado, ha tenido 60,000 dosis de ivermectina, las cuales han sido renovadas. ¿No? Acá se ha podido controlar el coronavirus y tiene una tasa de letalidad de 4.4, a comparación del resto de la región, que sigue alta. En la sierra continuó bastante baja, porque básicamente la educación o lo que podría ser el respeto al educador es alta. Entonces, estas personas, cuando le hemos dado las indicaciones de salud, que eran los 6 pasos para evitar el contagio, los han seguido. Y eso es lo que nos permite ahora decir que nosotros no estamos nos estamos alejando cada vez más de que nos puedan hacer una cuarentena focalizada. Las muertes. Lo que me interesa a mí controlar en la ecuación, perdón, en el dividendo de la letalidad, donde ponen en la parte superior, en el numerador, al número de muertos, y en la parte inferior ponemos la cantidad de casos confirmados. Para que esta división sea positiva, nosotros con una letalidad baja, yo tengo que tener pruebas rápidas o pruebas moleculares en gran cantidad. Pero también la otra parte es que yo debo disminuir la cantidad de muertes. Y nuestro esfuerzo está en disminuir la cantidad de muertes. No puedo ya evitar que todo el mundo esté contagiado, pero lo que sí debo de evitar es que las personas lleguen a morir. Debo de ubicarlas tempranamente, y para eso es importante que ustedes como educadores, que los padres como educadores nos permitan hacer una extensión de lo que estamos diciendo. La primera ola que está aquí, ¿no?, vino como un tsunami. Nosotros queremos que la segunda ola siga así y permanezca así.
muy poca cresta y sobre todo muy tranquila para poder nosotros tener la capacidad en el sistema de salud que realmente muchos años nunca se dio el presupuesto para habilitarlo, ni menos tener personal en cantidad suficiente. Entonces, este es el problema que nosotros enfrentamos. Yo quiero que siga así. Y para que siga así, nosotros tenemos que hacer esto. Un ejemplo de física para los docentes, que si yo tengo grandes aperturas, o sea, si yo tengo postas de primer nivel, postas médicas donde se diagnostique y se encuentre al paciente inicial, yo voy a tener poca difracción, voy a tener poca cantidad de pacientes complicados o muertos. En cambio, si yo tengo pequeñas aperturas, o mejor dicho, cierro las postas médicas porque dejo a las postas sin médicos, sin personal entrenado, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener también mucha difracción y muchas muertes. Lo ideal es de que a pesar que yo tenga una longitud de muy fuerte cantidad de pacientes y si yo puedo controlar la mayor cantidad de diagnóstico temprano en la comunidad, en la familia, voy a disminuir las muertes totales. ¿Ya? Esta curva de COVID-19 es un cuadrito muy educativo y va a generar que ustedes también se respondan las preguntas. Muchos me preguntan, pero yo me hice una prueba molecular y una prueba también en la sangre, esas pruebas rápidas, y a la semana unas 2 semanas tuve coronavirus y mi familiar murió. ¿Qué pasó? Le tomaron en el periodo asintomático, donde no había una reacción inmunológica en tu cuerpo todavía. Imagínate cuando el virus ingresa y ya está en sangre, yo ya tengo a partir del 7.º día la respuesta inmunológica. Por eso sale cuando me sacan las pruebas que está subiendo la hemoglobina M. Cuando yo estoy a la mitad del proceso, va a salir en mi sangre hemoglobina M y hemoglobina G. Estoy a la mitad del proceso. Y cuando yo ya estoy de salida, ya estoy saliendo, voy a tener mayor cantidad de hemoglobina G y voy a tener unas curvas que sube y luego estas van a bajar y se van a mantener hasta por 6 meses y todavía no está definido cuánto tiempo permanecerá en la población peruana. No hay estudios que hayan demostrado cuánto tiempo permanece. Es toda la información que tenemos específicamente en relación al coronavirus no la tenemos en estudios que se hayan hecho porque tenemos un año de tener esta epidemia. Todavía no hay estudios concretos de seguimiento de pacientes a un año. Entonces nosotros debemos de entender que yo voy a tener un periodo de ventana donde no voy a tener síntomas y ese asintomático significa que tengo pocas cargas virales. Tanto así que si estas cargas virales siguieran bajas, yo voy a tener hemoglobina M, hemoglobina G como producción total en mi cuerpo, como reacción inmunológica. Pero sin embargo, me van a preguntar, ¿usted tuvo coronavirus? ¿Sintió algún síntoma? Y tú puedes decir no, como el 80% de la población del Perú que va a decir eso. Del 20% de personas tienen síntomas, ¿ya? Y los síntomas me van a marcar realmente lo que vendría a ser la respuesta inmunológica, pero sobre todo, tener síntomas significa que yo tengo más carga viral. Bien, ahora vamos a explicarle qué es lo que se siente cuando me contagio de coronavirus. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, nosotros tenemos que entender que existen factores que van a influenciar la presencia del coronavirus en mi cuerpo. Esos factores son en relación a la persona y a la carga viral que tú tienes. Pero esos factores que van a influir en cada persona y de acuerdo a la carga viral que tú tienes, son enfermedades preexistentes, por decir, lo que le decían las enfermedades metabólicas, circulatorias, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer y todas las formas preexistentes de enfermedades previas. ¿Ya? Y nos decían inclusive que era la edad, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pues eso no era tan cierto. Dependía de los factores personales, genéticos y si has tenido una buena nutrición de niño.
Los adultos mayores que salían airosos del coronavirus, si cuando tú les preguntabas qué comían, te decían que comían de todo y sobre todo que hacían ejercicio y que tenían una vida plena y feliz. Pero también te decían de que ellos de niño tomaron leche de verdad, tomaron alimentos sin pesticidas, sin herbicidas. Y eso marca mucho lo que viene a ser la respuesta inmunológica de cada persona. Entonces, si yo comienzo a entender que existen enfermedades preexistentes, como por ejemplo la anemia, la desnutrición en la región, ¿se acuerdan que hace 20 años teníamos 57% de anemia y desnutridos crónicos? Pues esas personas ahora han crecido. Esas personas ahora son adultas. Esas personas ahora se enfrentan con el coronavirus y lamentablemente tienen el problema de el, que no sobreviven porque su capacidad inmunológica es muy baja, su capacidad de respuesta es muy baja, unido a que ahora, como se han quedado sin trabajo, la mayoría de personas ha vuelto al desayuno oficial, que era té con pan. Y ese té con pan le estamos dando a los niños. Y eso explica por qué ahora tenemos más niños con coronavirus, a pesar que en la primera ola también interactuaban con personas. Entonces, están desnutriéndose actualmente la población. Por eso el gobernador, en un buen sentido, el año pasado, tomó esa determinación de sembrar agua en las alturas. Sembrar agua para que así se pueda tener una extensión de la campaña agrícola el resto del año y las personas puedan tener eh, ingresos y también puedan cultivar y tener animales para tener esa suplencia de fierro y proteína barata que queremos que ustedes tengan. Por ejemplo, lo de las tilapias, el cultivo de tilapias en las cochas que se han hecho en los más de 8,000 eh, eh, membranas que se han hecho en la Sierra de la Libertad. Igual se está haciendo ya en la costa. Entonces, es una idea de que nosotros lo vimos, lo observamos y nos llamó mucho la atención que había un grupo de personas que no eran del Perú y que sin embargo no llegaban a pedir oxígeno. Cuando investigamos, nos entrevistamos con ellos, encontramos que había algo que comían y que era siempre frecuente, el plátano y un frijol negro. Pero los dos elementos en realidad, como plátano y frijol negro, nosotros lo tenemos y comenzamos a ver quiénes sobrevivían comiendo eso y encontramos, oh maravilla, que les iba mucho mejor a las personas que tenían coronavirus y tenían deposiciones sueltas. El frijol negro les permitía una limpieza intestinal más intensiva, que era a base de gran cantidad de fibra. Y observamos que aún gente que se tomaba su leche magnesia y paracetamol sobrevivía, gente que tomaba cáscara de plátano licuado sobrevivía, gente que hacía en la Sierra de la Libertad una mezcla de coca con hojas de ruda, lo licuaban y lo tomaban con agua caliente y algunos con algo de cañazo y eso les limpiaba el intestino. Pero ellos lo usaban como una forma ancestral de uso, igual como el jarabe de ajo, cebolla y quión. Entonces, todo ello contribuía a mejorar la capacidad inmunológica de la persona. Nosotros ahora sabemos que existen enfermedades metaxénicas como el dengue, que es lo que nos preocupa a nosotros en el control en la libertad. Luchamos contra una pandemia, pero paralelamente tenemos que evitar que el dengue se desarrolle, porque tendríamos el mismo escenario que Iquitos. Y entre esa situación, el control de las enfermedades metaxénicas, estamos pendientes de que no sobrepase, pero sobre todo disminuir a través del control biológico, lo que vendría a ser la presencia de los mosquitos, las larvas de los mosquitos en el agua. En las grandes extensiones se puede, pero nuestra realidad, recuerden que yo guardo agua para tomar y guardo agua para lavar o simplemente para mi higiene. Y ese guardar el agua va a generar que si no la tapo y si no lavo los recipientes, yo no tenga realmente la seguridad de un medio que va a propiciar que exista más dengue en esa zona geográfica. Entonces, ahí también ingresa la educación.
La educación para la salud, donde los docentes son la piedra angular del control de la epidemia. La educación en el hogar, la educación de padres. Esa es la parte que tenemos que afianzar. Y en relación a la carga viral, si yo me contagio con poca carga viral, ¿qué significa? Que yo voy a ser asintomático. Pero si tengo una gran cantidad de carga viral que me contagié, por ejemplo, caso de los policías que se entrevistan con muchas personas a la vez, la carga viral va a ser más alta. O el caso de los médicos que ven muchos pacientes a la vez, la carga viral va a ser más alta. Y la carga viral, si aumenta, yo voy a tener más síntomas. Si tengo menos carga viral, menos síntomas. Y la piedra angular para controlar los factores externos es las emociones. Olvídense de la prensa que te dice se han contagiado más personas, porque realmente al fin del año 2030 todos vamos a estar contagiados. Es un proceso normal y cuando todos estén vacunados también se van a contagiar. Entonces, no tengan estrés, ansiedad o miedo pensando que voy a morir porque aumentó la cantidad de contagios. Entonces, ese es un dato que es que yo no lo debo de considerar. Lo que me debe de interesar es la cantidad de muertos o fallecidos que existen. No los acumulados, porque a ustedes les cuentan la historia de lo que acumulamos, pero no les cuentan lo que tenemos a partir de enero. Y si yo saco la cantidad a partir de enero, ven que la estamos manteniendo, pero aún necesitamos que todos los liberteños se eduquen en mantener rota la cadena de contagio. Y con eso nosotros hemos ganado tiempo hasta que lleguen las vacunas. ¿Cómo sé que estoy sano? Entonces algunos me dicen, doctor, yo me saqué mi prueba molecular, salió negativa y me fui a festejar con mis amigos y a los 15 días me dio el coronavirus. Con esa prueba molecular fue mala. Y le digo, seguramente tomaste cerveza de un solo vaso o tomaste gaseosa con un solo vaso y te contagiaste. Alguien te contagió en esos 14 días que ya llegaste a tener los síntomas. Entonces, cuando ustedes sacan sus pruebas moleculares, colorimétricas, voy a cerrar un poco el sonido. Ahora sí. Cuando ustedes sacan sus pruebas moleculares, estas me permiten a mí tener un diagnóstico como una fotografía si en ese momento tienes el coronavirus en la garganta, en la orofaringe. Si me saco pruebas moleculares colorimétricas, también me lo dicen es una fotografía. Pero las pruebas moleculares antigénicas las puedo tener la respuesta en 20 minutos. En cambio, las dos primeras, perdón, la colorimétrica también, pero las pruebas moleculares tengo una respuesta en 5 días. Son las pruebas moleculares clásicas que saco mi muestra a través del hisopado, a través de la nariz, que ustedes van a tener. Es un hisopado de también la faringe y también de la orofaringe, la parte interna, donde se supone que debe estar el coronavirus en su etapa inicial, que está en la replicación. ¿Ya? En esta etapa, en esta segunda ola, en realidad ya hay muchas personas que han sido expuestas al virus. Y lo que me interesaría saber es cuál es su capacidad inmunológica. Ahí puedo usar pruebas rápidas o de laboratorio, donde 12 inmunoglobulina M y donde 12 inmunoglobulina G. Mi pregunta, ¿seguirás sin contagiarte los siguientes 7 días? Muy bien. En este momento, ¿cuál es nuestro panorama en el Perú? Todas las personas están contagiadas hasta que me demuestre lo contrario. O sea, cada vez que yo salgo a la calle, en realidad estoy expuesto. Cada vez que yo me siento a comer con mi familia, yo estoy expuesto que alguien de mi familia, cuando se quitó la mascarilla, me contagie. Antes, en la primera ola, yo tenía un grupo de 60% de la población dentro de su casa y no había mucho contacto. Segunda ola, tengo al 100% de la población afuera. En la primera ola tenemos 44% de población que ya se había contagiado.
En esta segunda ola se ha multiplicado la cantidad de contagios. Entonces, lo que me debe preocupar es que esa cantidad de contagios no sea con una carga viral alta. Y de eso es lo que vamos a hablar más adelante. Tenemos 26 millones de vacunas, a la información que teníamos, que esta ya ha sido modificada. Saben que tenemos muchas más vacunas que están llegando, tenemos nuevos contratos que el gobierno está señalando, pero de todas maneras, hasta que no te vacunes, serás elegido dentro de los primeros. ¿Qué debo de hacer? Mi sistema de salud tiene que ser público y equitativo para evitar el mercado negro, frente a que una vacuna en una clínica A cueste un precio para uno, o un precio 2 y un precio 3, y se esté vendiendo el producto de una forma atiborrada también, que es también la característica de la corrupción en las epidemias, ¿no? Entonces, el común de las personas, si yo tengo un tratamiento en la primera semana, a través de lo que le llamamos búsqueda de casos y tratamiento sindrómico que se puede hacer a través del Ministerio de Salud. Esto está en la alerta epidemiológica número 31. Yo hago esto, voy a controlar la cadena de contagios, voy a controlar que tú no llegues mal o moderado o muy enfermo al centro asistencial. ¿Cuándo existe uno, cuál existe cuando uno ha probado que las comunes de las personas están funcionando, o que se están contagiando? Porque ahorita el contagio está en las casas, y para eso existe una forma muy simple de cortar la cadena de contagio. Es los 6 pasos para evitar el contagio. Cuando hacíamos las campañas de administración de antiparasitario ivermectina para las personas que eran sospechosas en la primera ola de tener coronavirus, lo primero que hacíamos era sentarlos y darles educación para la salud, y les decíamos que hay 6 pasos para evitar el contagio. ¿Cuáles son? Primer paso, llego a la casa y me quito los zapatos. ¿Por qué? Porque hay perros y gatos que ahorita excretan coronavirus en las deposiciones. Segundo paso, me lavo las manos con agua y jabón hasta que salga espuma. Tercer paso, lavaba mi mascarilla domiciliaria y mi protector facial o mi gorro, porque las personas me están hablando directamente, y ahí es donde está el coronavirus cuando yo lo llevo a mi casa. Cuarto paso, me vuelvo a lavar las manos con agua y jabón hasta que salga espuma, después de haber tocado lo que está infectado, que era la mascarilla y el protector. Quinto paso, recién me toco la cara, porque el coronavirus solo va a ingresar por los ojos, la nariz y la boca. Quiere decir que si yo educo al niño a que nunca se toque la cara sin antes lavarse la mano, ganamos al coronavirus. Ganamos sobre todo que todos los niños y todos los padres de familia no se contagiarían de coronavirus. Llegará la vacuna, los vacunaremos, pero no estarían expuestos a una gran cantidad de carga viral. Otra cosa más, esa no es la primera epidemia que va a llegar. Puede venir la gripe española, puede venir el SARS, puede venir el ébola, y todas ellas los vamos a contrarrestar, evitando que las personas se cojan los ojos y la nariz y la boca si no se han lavado las manos. Entonces, esto va a ser parte de la política educativa a partir de hoy, el Ministerio de Educación. Y una de las gerencias líderes que está llevando esto es la Gerencia de la Libertad, para la reunión nacional que va a haber. Si nosotros cambiamos eso en la forma del comportamiento de las personas, y sobre todo entiendan que tengo que hacer una escuela de padres, tener un educando en la oportunidad de educar al papá en cómo ser padre y cómo tener responsabilidades en relación a lo que vendría a ser evitar la corrupción, evitar sobre todo también la diseminación de las diferentes enfermedades. Entonces, ¿cuándo debo de pensar que estoy contagiado? ¿Qué síntomas siento? Y si está multiplicándose vertiginosamente, ¿qué es lo que siento?
Después les vamos a poner como temas, pero quiero que ya lo vayan entendiendo. Una persona que comience el coronavirus a tener los síntomas empieza como cualquier resfriado. Malestar genera, primero pies fríos o sensación de pies húmedos. Malestar general, decaimiento. Tienes la sensación de que mis pies están fríos y tengo malestar. Y eso se repite con el tiempo y sigue repitiéndose cada vez más. Ya. Entonces, empiezo. Pies fríos o pies húmedos. Luego, malestar general, decaimiento. Después, ¿qué sigue? Sensación de fiebre o alza térmica. Me sube y me baja. Estoy caliente y me baja. Me tomo la temperatura y está normal. O me tomo la temperatura y ya tengo 38 grados. Luego, el dolor de cabeza y luego la tos seca. La secuencia de los síntomas se repiten todos, inclusive en la segunda cepa, al que se agrega dolor epigástrico y diarreas rápidamente. En la primera cepa las diarreas se producen también, pero se producen más tardíamente, cerca del momento en que estoy con malestar y fiebre. En la segunda cepa a veces empiezan ya con deposiciones sueltas. Esa es una variación en la primera y segunda cepa. Las nuevas cepas que vinieron, la Bristol, las que nos decían que tenía gran letalidad, en realidad no era gran letalidad, sino que son muy contagiantes, pero también se eliminan por deposiciones. Y más se eliminan por deposiciones, por eso es que producen más diarrea tempranamente. Y en las diarreas está la mayor cantidad de virus que va a ser contagiante. Entonces yo puedo realmente entender que el virus va a seguir la secuencia normal. ¿Cuál es? Cuando ingresa al ser humano, el cuerpo lo identifica y luego lo bota a través de las deposiciones. ¿Qué hemos encontrado? Que las personas que tenían virus y diarrea sobrevivían mejor que aquellos que tenían virus y diarrea y habían ido a la botica, a la farmacia, a comprar una pastilla para que les corte la diarrea. ¿Ya? Esas personas se habían complicado y muchos habían fallecido. Entonces, esa diferencia que ha habido, nosotros tenemos que entender. La vía normal de eliminación del virus es la vía fecal. No debo de impedir que mi cuerpo lo elimine, más bien debo de facilitarlo, que mi cuerpo lo bote. Cuando comienzan a haber síntomas que me dicen que se multiplicó vertiginosamente y que yo estoy preocupado por esto, que puede complicarse y yo puedo morir. Cuando después de que ya tengo la fiebre, la tos seca, que es una tos parecida a esta, ¿botas algo? ¿Se mueve algo? No, es una tos seca. Si siguen avanzando los síntomas, yo ya tengo la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Sigue avanzando los síntomas, sigue el malestar general, decaimiento, ya no tengo apetito, sigue ello y se agrega ya la dificultad respiratoria, la sensación de que me falta el aire. Ahí ya estoy en una multiplicación vertiginosa y ya es grave en realidad. Muchas personas que están haciendo en ese momento van y buscan y se ponen oxígeno, pero no bajan la carga viral. Hay 3 formas de bajar la carga viral. Cuando recién ingresó y sobre todo cuando yo estoy contagiando, es hacerme gárgaras de agua tibia con un cuartito de cucharadita de sal. En España, en Europa, usaban agua oxigenada a 3 volúmenes, que venía ya una dosificación. Otros usan un producto de limpieza oral. En realidad, el limpiarte los dientes y hacerte tu limpieza oral ayuda a disminuir también la carga viral que está a nivel de garganta. Entonces, es una forma para bajar la carga viral. La segunda forma es comer bastante fibra para que mis deposiciones sean abundantes y estas arrastren el virus multiplicado en mi intestino. Ahora ya sabemos que el grupo asiático ha sacado una prueba molecular 100% efectiva que es a través de la vía rectal.
Y eso ya me confirma de que la eliminación es por vía rectal desde el inicio, se está presentando. Por eso es muy importante que todas las personas se laven las manos cuando salgan del baño. Entonces, los síntomas, cuando ya se multiplicó vertiginosamente, cuando ya yo estoy con un signo de alerta, es de que me falte la respiración. Ese ya sería la parte última, o que se haya complicado con fiebre. Me falta la respiración y fiebre, significa que tienes neumonía y aparte los pulmones se han llenado de líquido. Esas tres formas de bajar la carga viral, nosotros lo podemos contener. La tercera y la última es el uso de la ivermectina, que es discutido a nivel de los centros, dentro del grupo médico, de los colegios médicos, etcétera. Ha generado ahora con el destape del problema de las vacunas un interés en que no se use la ivermectina, un interés económico detrás del uso de la vacuna. Y esto también ha generado de que cuando salió el documento que decía que no la ivermectina agravaba los casos, morían personas por el uso de ivermectina, que la ivermectina no se debía poner, no se debe usar, etcétera, etcétera. Toda una campaña publicitaria bastante grande a través de los medios de difusión en todo el Perú. Ahora tenemos una explicación más clara, ¿no? En este momento, a qué se debió. Pero la respuesta internacional ante esa publicación, que se hizo sin ningún rigor científico, la publicación que se hizo en eSalud, en un hospital de mediana complejidad, solamente se basó en la información basada en los datos de admisión. Nunca se vio ningún paciente, nunca se hizo ningún seguimiento. La dosis que se le dio fue de 25 gotas por día, porque según el documento normativo que ellos usaron, era que se daba solamente 50 gotas máximo. Entonces les pregunto, ¿yo mantendría a un paciente en un área de hospitalización con solamente ivermectina durante 28 días? Imposible, ¿verdad? Y segundo, si los mantuve, se contagió de infecciones intrahospitalarias porque la ivermectina no es ningún antibiótico. Entonces, ese trabajo por el cual se basó quitar la ivermectina se vino abajo y vino la serie de trabajos internacionales que se desarrollaron en la India, en Europa, en Australia, en el mismo Japón. eh, los laboratorios decían algo y sin embargo la comunidad académica independiente comenzó a sacar estudios aleatorios o dobles ciegos, seguimientos de dosis y respuesta, donde probaban que la ivermectina funcionaba. Tanto así que hasta disminuyó la cantidad de pacientes graves y disminuyó la cantidad de hospitalizaciones, y era todo lo contrario de lo que nos habían dicho. Hay estudios inclusive que se utilizan de forma preventiva, o sea, sin tener los síntomas se te da, y al que tenía síntomas también se le da, y veían cuál de los dos iba mejor y han medido ello. Entonces, existe una gran cantidad de trabajos en relación al uso de la ivermectina, y la ivermectina no solamente se usó para el coronavirus, se usó para el dengue, para la fiebre amarilla, para la chikungunya, para hepatitis A, para VIH, y tenía buenos efectos en ello, aparte de ser un antiparasitario para gusanos, no tenias, sino para los gusanos comunes y silvestres como estercoloides estercolares, que es lo que tenemos en gran cantidad por las malas condiciones higiénicas que tenemos en el Perú. Entonces, la ivermectina, a la dosis que le dimos, una gota por kilo de peso, era una dosis realmente subclínica, que era una dosis antiparasitaria, que era una dosis para problemas de sarna, pero tuvo el efecto de que al desparasitarte, indirectamente mejoró tu capacidad inmunológica de respuesta cuando te enfrentaste al coronavirus. Bien, entonces eso es lo que habíamos deducido, son hipótesis que se están siguiendo, y ustedes recordarán que una forma diagnóstica era también la oximetría. Hay una prueba de los 10 segundos que se basa en que yo puedo tomar aire por la nariz y boto por la boca y luego vuelvo a tomar aire y lo retengo. 10 segundos, cuento mentalmente, 1, 2, 3, hasta 10 y boto el aire. Ello me permitía detectar si yo tenía una restricción pulmonar.
Pero si yo tengo una restricción pulmonar por tuberculosis, por bronquiectasias, por fibrosis pulmonar, también los va a detectar. Pero si aparte tenía una restricción a partir del 5% pulmonar, también tenía una detección del paciente con coronavirus, también. Luego salió la oximetría que encontraban a los asintomáticos que tenían problemas de saturación. ¿Ya? Y era todo un problema porque habían personas que tenían 87, ya les ponían a los 3.400 metros, los ponían ya en oxígeno y querían intubar. Y sin embargo, más bien salían peor de la intubación de lo que habían ingresado. Entonces se sacó esta tabla, es la resolución ministerial 839 de 2020, que es una tabla comparativa del manejo de personas afectadas por COVID-19 en los servicios de hospitalización. ¿Para qué? Para tener criterios de acuerdo a la saturación de oxígeno. Miren, en la nivel de altura hay poco oxígeno porque no siembran árboles. Entonces hay muy poca cantidad de oxígeno. El oxígeno no se produce ahí. Tenemos que tener una política intensiva de siembra de oxígeno. Y eso el gobierno regional de La Libertad yo creo que está liderando esta política a través de lo que el gobernador regional este año que ha pasado y estos siguientes años estamos planteando agresivamente una arborización. En los quinoales, a partir de los 3.000 metros, ya que es polilepsis, ¿no? A las polilepsis SP, es su nombre científico. Entonces, nosotros sabemos que existe una saturación de oxígeno de acuerdo al nivel del mar en que estoy. Si yo estoy a nivel de la costa es normal de 93 a 100, pero yo estaría en hipoxia si es menos de 85, hipoxia moderada de 88. Entonces, yo aquí debo de actuar, no debo dejar que los pacientes lleguen en este nivel. Es normal de 93 a 100. Si yo estuviera a los 3.900 metros de altura, Quirubilca, estoy, no, por acá, 3.600 a 4.000, por ahí, tengo 84 a 93, es normal. Incluso esas personas que estaban con coronavirus, simplemente los bajábamos al nivel de la costa y mejoraban sustancialmente todos sus factores y en 5 días se restablecían. Por eso es que se hizo ese gasto de hacer los puentes aéreos. ¿Recuerdan? Los puentes aéreos desde Patás hasta Trujillo y pudimos salvar mucho más vidas. Aunque el costo sea alto, lo más importante es salvar vidas, porque las vidas no se puede restituir. En cambio, el dinero tal vez lo podamos restituir. Entonces, esta es la parte importante que ustedes deben saber. Respecto a la ivermectina, existe la indicación médica para los casos leves, moderados, incluso severos, pero a criterio médico. La resolución ministerial 947 del 2020, del 20 de noviembre de 2020, me dice, se usa la ivermectina a criterio médico. Entonces, en personas con factores de riesgo. ¿Quiénes son los factores de riesgo? Los que tienen enfermedades previas. Pero también los factores de riesgo son los anémicos, los desnutridos. Los factores de riesgo también son las personas que están expuestas por su trabajo. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los técnicos, los choferes, los taxistas. Ellos son personas con factores de riesgo por el trabajo mismo que realizan. Los vendedores ambulantes son personas con factores de riesgo. Entonces, es importante establecer que los factores de riesgos los encontramos también en los lugares donde hay dengue, donde hay leishmania, donde hay otras enfermedades. Entonces, esos factores debo de considerarlo para poder darte la ivermectina. ¿Cuánto regularmente nosotros en nuestra experiencia hemos encontrado y hemos resuelto los casos? Son más de 9.700 casos que vimos el año 2020. Le damos una gota por kilo de peso. ¿Por qué? Porque la dosis antisarna es de una gota por kilo de peso, llega muy bien a piel. Y le permitíamos también tener una desparasitación más amplia y completa. También tenía un efecto al encontrar si habían personas con pocas cargas virales, rompía el ciclo de la replicación del virus.
Los virus no se replican con la ivermectina, baja su replicación. Entonces, no existía ningún trabajo que me muestre la relación directa de la ivermectina con el coronavirus, como ahora que ya están saliendo, pero funcionaba. Y aquel que tenía síntomas le dabas entre 2 a 3 gotas, incluso 4 gotas, si eran obesos, y lo encontrabas en la fase leve. Y eso es lo que hacíamos a través de lo que llamaban triaje masivo comunitario, que después ya a través de resoluciones, la 928 del 2020, ya entró 8 objetivos presupuestados y el séptimo en la vacunación, y eso salió el 9 de noviembre del año pasado, del 2020. O sea, ya todo lo que habíamos hecho se consideró dentro de resoluciones, y la norma sanitaria 171 actual también te habla de que la primera línea de contención de la epidemia del coronavirus es la comunidad, es los grupos organizados, lo que vienen a ser los alcaldes, los líderes vecinales, la sociedad civil, las ONG. Ellos nos permiten encontrar al paciente en sus primeros síntomas y darle este antiviral, este antiparasitario, y poder bajarle la carga viral. Y con ese control que podíamos hacer, inclusive seguimiento domiciliario, evitamos que ellos lleguen al hospital graves, pero sí teníamos que saber cuándo se están poniendo graves. Por ejemplo, un paciente que ya tenga oxígeno en su casa sin control médico, él está grave. Un paciente que le están administrando 8 o 10 litros de oxígeno, más de 2, yo diría que ya es demasiado, a un paciente en tu casa. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos viendo más bien es que le están rompiendo el pulmón por la gran presión que le ponen, porque quieren ponerle saturaciones de 100, y ustedes han visto en el cuadro que hay personas que no llegan a 100. Y eso está generando que muchos lleguen a UCI a morir, porque llegan por un ventilador mecánico, pero ha sido simplemente el manejo de la presión de oxígeno. Entonces, ayúdenos a ayudar. Nunca más oxígeno en la casa sin supervisión médica, y nunca pasen de 4 a 5. Si fuera 4 a 5, ya tienen que irse a un hospital. Los hospitales tenemos centros de atención temporal comunitario y albergues. Estos se deben de hipertrofiar para encontrar y tratar a los pacientes para que no sigan diseminando en sus casas. Nosotros tenemos que hay un número telefónico, el 940-305-187. Ustedes pueden llamar a través de un teléfono que tenga WhatsApp, y les van a enviar los videos que le hemos llamado el video Jarabe la Abuela y el Jugo Verde, y más los 6 pasos para evitar el contagio. ¿Qué son en realidad? Es una estrategia educativa donde una figura representativa coge lo que usamos en el Perú: el ajo, la cebolla y el kio, y luego hemos dosificado con un químico farmacéutico para decir cuál es la mejor forma en que funcionaría mejor. ¿Qué te estamos dando en ese jarabe la abuela? Un anticoagulante, un antitrombótico, y te estamos dando un fluidificante del moco. El moco, en el caso del coronavirus, te ahoga, y por eso requieres oxígeno, porque se espesa. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? Darte un fluidificante. Y el fluidificante, que ustedes pueden llamar a este número, mandan su mensaje que quieren el video, les va a hacer llegar lo mismo que les voy a decir ahora. 2 dientes de ajo, una cebolla mediana, arequipeña, como le llaman, un dedo de kio, licuado con una taza de agua. ¿Ya? Una taza de agua caliente, y después lo mezclo en partes iguales con miel de abeja. Todo ello voy a sacar una cucharada grande, le doy a las personas adultas grandes una cucharada grande, y a los niños una cucharadita pequeña, a los niños que ya no están recibiendo lactancia. Y les doy 3 veces al día. Lo más importante es que después que le di ello, le doy un jugo grande de agua tibia, el cual era de cualquiera de las hierbas: viraviras, machilca, matico, manzanilla, al que le exprimí 3 limones o 7 naranjas. Ese efecto de darle ello, le estoy dando vitamina C en grandes dosis. Recuerda que van a ser 3 veces al día. Y eso le doy al asintomático, el que no tiene síntomas, el que está normal, se puede decir. ¿Cuál es el efecto? Uno, que te defiendes
de los problemas respiratorios, cualquiera que sea. Dos, que si llegara el coronavirus, tu sistema inmunológico se defiende mejor. Y se acuerdan que les mencioné que había un grupo que tomaba eh, eh, lo que eran las cáscaras de plátano licuadas y que otros comían sus frijoles negros. Nosotros tenemos eso. Tenemos el maní de los incas, sacha inchi, tenemos las alberjas, la lenteja serrana, las ocas, la mashua, el mote con cáscara. Tenemos lo que es el maíz sancochado con cáscara. Todo ello que hace, la fruta que la voy a comer con cáscara, también me va a permitir evacuar con más facilidad y arrastrar el virus que se haya multiplicado en mi intestino. Una forma abreviada es el jugo verde de la abuela, que también está en estos videos, que ustedes van a prepararlo con perejil, brócoli, espinaca, le agregan 3 cucharadas de salvado de trigo y 3 cucharadas de linaza cruda. Todo lo licúan con una taza de agua caliente y todo eso le das a la persona mañana, tarde y noche, a la persona regular. ¿Cuándo? Me dicen, doctor, ¿hasta cuándo voy a usar ese jugo? Les digo, hasta que lleguen las vacunas. E incluso lo vas a usar hasta el 2030. ¿Por qué? Porque ese jugo verde tiene muchas ventajas. Limpia el hígado, mejora lo que es el tránsito intestinal. Y si tú no tuvieras coronavirus, tú vas a sentir una sensación de rejuvenecimiento. Incluso ayuda al dormir porque ya no tienes muchos gases que se van a producir. Entonces, el jugo verde es una estrategia educativa. Realmente, el personaje, la abuela, fue creado por mi persona a través de la construcción de la sociológica que nosotros lo hemos visto. La Organización Mundial de la Salud hace casi 20 años nos entrenó en lo que es el manejo de la educación para la salud y hemos usado eso. El jugo verde es una estrategia para que defeques con más facilidad y elimines a través de la gran cantidad de fibra que estás ingiriendo la mayor cantidad de virus a través de las deposiciones. Bien, entonces recuerden, las medidas educativas son prioritarias. Educar, educar para vencer el coronavirus. Ustedes lo ven acá al gobernador, el ingeniero Manuel Yempe, del Gobierno Regional de la Libertad, en la educación que se dio a las enfermeras que estaban a cargo de los equipos de intervención integral que se dan a todo nivel en todo el Perú. El equipo de intervención integral nosotros lo diseñamos el año pasado y gracias a Dios lo consideraron, pero ese diseño te decía de que sí es cierto, el año pasado se llamaba equipos de respuesta rápida, equipos de respuesta clínica, de respuesta móvil, también le pusimos, que eran los equipos que salían a la comunidad a hacer esta actividad, solo buscaban pacientes con COVID. En cambio, los equipos de intervención integral en el primer nivel de atención, que son las EII, que ahora ya lo tenemos en esta resolución, la 928, también la 171, nosotros ¿qué tenemos? Que puedo intervenir a personas que tengan no COVID. O sea, yo voy a buscar a personas con comorbilidades, con enfermedades, anemia, desnutrición, embarazo, no deseado, etcétera, en la comunidad. Y esta estrategia me permite encontrar tempranamente a una persona que tiene factores de riesgo y a esas personas les voy a dar ivermectina, los desparasito. Si llegara el coronavirus a ellos, ellos ya están mejor capacitados inmunológicamente, porque aparte de ello también les damos cómo alimentarse. Y la estrategia alimentaria es el uso del pescado. Pescado negro, jurel, caballa bonito, el pescado más barato que existe. Y el uso de gran cantidad de fibra que tenemos que ahora hipertrofiar lo que es la siembra por hidroponía, que el gobierno regional de la Libertad a través de su gerencia de agricultura también está dando esos cursos. Tenemos que hacer que todos siembren sus alimentos en los techos, porque nuestra siguiente secuencia es que no va a haber alimentos suficientes en una pandemia para todos los peruanos y estos precios van a subir, especialmente para las ciudades.
Entonces tenemos que hacer esa política agresiva de siembra. Entonces, ¿qué debo de hacer? Educar para que evites conglomeraciones. O sea, las personas ya no más me puedo ir a un lugar donde hay demasiadas personas juntas. Debo de mantener una distancia. Los pasos para llegar a casa, ¿se acuerdan? Los 6 pasos para evitar el contagio, el distanciamiento y la ventilación. Ventilación en tu casa. ¿Se acuerdan lo que hacían las abuelitas cuando alguien estaba enfermo? Limpiaba la habitación, la ventilaba. También les ponía los enemas a los que estaban enfermos. Les limpiaba el intestino, pero sobre todo ventilaba y limpiaba y ponía todo al sol. La radiación ultravioleta en realidad mata el coronavirus. Entonces, la ventilación es muy importante, que las puertas y ventanas estén abiertas, que me permita que entre el sol a mi casa. Si tienen cortinas, ábranlas. El uso de la mascarilla y el protector, a pesar de que se vacunen, vamos a tener que seguir usándola, porque tú podrías, a pesar que has sido vacunado, a pesar que has sido protegido, enfrentarte al coronavirus una y otra vez más. Muy bien, entonces la piedra angular, el tratamiento oportuno. Recuerdan a nuestro gerente que él empezó con el coronavirus a decir que teníamos que usar la ivermectina, y él lo demostró. Y incluso tomó una doble dosis de lo que era, y todo el mundo lo dijo, pero ¿por qué se toma? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora sabemos que no existe una dosis tóxica, que no existe una dosis que me va a generar un efecto adverso marcado para que se produzca este efecto. ¿Ya? Entonces, el tratamiento oportuno, la búsqueda de casos leves, moderados en la comunidad, y sobre todo encontrar a quienes debo de tratar. Las personas con factores de riesgo, a criterio médico. Yo puedo usar la ivermectina y estoy refrendado por la resolución ministerial 947 de 2020, que es el manejo ambulatorio a personas afectadas por COVID-19. El criterio médico involucra, como les vuelvo a repetir, algunos factores, como por ejemplo la anemia, la desnutrición, los factores de que yo tenga tuberculosis, VIH y otros factores que, confrontando con el coronavirus, va a hacer que yo sea más susceptible a que mi sistema inmunológico no me defienda. En ese caso también están las personas que tienen cáncer o que están en tratamiento con cáncer. Y algunos me preguntan, ¿y puedo dar ivermectina? ¿Se va a contraponer? Yo soy alérgico a la penicilina, y realmente la ivermectina es un antiparasitario sumamente inocuo, sumamente manejable, se elimina en 72 horas por vía fecal. No es una vacuna, lo que hace es evitar la replicación de los virus que existan en ese momento en tu cuerpo, incluido los del dengue y otros más. Entonces, la piedra que debemos de entender que debe estar muy bien sedimentada, muy bien puesta, es mi sistema inmunológico. Para que mi sistema inmunológico actúe bien, ¿yo qué debo de hacer? Dormir bien. O sea, más de las 10 de la noche debo estar durmiendo. Entonces, esto es una llamada de atención a los docentes que se quedan despiertos por hacer las clases 2, 3 de la mañana. A veces tienen que tener 2 trabajos para subsistir, pero su sistema inmunológico les va a pasar la factura. Otra cosa que debo entender es la alimentación balanceada. Quiten la comida chatarra, quiten el pollo a la brasa en la noche, la pizza de noche, y sobre todo el azúcar, los componentes azucarados, las gaseosas. En cualquier momento, cámbielas por miel de abeja, y pueden ustedes tener una respuesta inmunológica más adecuada. El sistema inmunológico es, en realidad, a pesar de que te vacunen, es el que te va a defender. Por eso es muy importante que ustedes le den la importancia al sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico va a decrecer si yo lo expongo a aguas ácidas. Y ese es el pie de lo que vamos a comentarles más adelante. Bajar las cargas virales, como les repito, si yo, cuando llego a mi casa, hago los 6 pasos para evitar el contagio. Volvemos a repetir.
me quito los zapatos. Segundo, me lavo las manos con agua y jabón hasta que salga espuma, porque la espuma es la que realmente saca el coronavirus de mis manos. El alcohol gel, lo va a matar, pero va a quedar aún muerto en mis manos. Entonces, segundo paso, me lavo las manos con agua y jabón hasta que salga espuma. Tercer paso, lavo mi mascarilla domiciliaria, mi protector facial. Tengo mis 12 pares de mascarilla mínimo para siempre lavarlas y cambiarlas. Tercer paso, la limpieza de mi protector facial, mi mascarilla. Cuarto paso, me vuelvo a lavar las manos con agua y jabón hasta que salga espuma. Quinto paso, recién puedo tocarme la cara, recién puedo lavarme la cara, porque el coronavirus solo va a ingresar por los ojos, la nariz y la boca. Sexto paso, me quito la ropa, la lavo con agua y jabón, la pongo al sol. No tengo ni agua ni jabón, la pongo al sol, porque la radiación ultravioleta mata al coronavirus. De igual forma, debo de hacerlo con la ropa de cama del enfermo y del no enfermo. Todos los días lo debo de hacer, debe ser una costumbre. Y con eso hemos matado la mayor cantidad de infecciones respiratorias, inclusive la tuberculosis. Entonces tenemos que entender que nosotros podemos actuar en forma de educar a la población. Y este soy yo. Me ven a mí, este es la sierra de Patás. Nosotros hacíamos, como les decía, los sentamos a las personas, los educábamos, le decíamos lo mismo que ustedes han escuchado. 6 pasos, qué comer, cuáles son los síntomas, qué hacer cuando están los síntomas, cuándo son los síntomas de alerta y sobre todo entender que podía usar ivermectina, pero la ivermectina no es una vacuna. La ivermectina no va a evitar que yo me vaya sin mascarilla a un centro comercial y me contagie, pero lo que sí puede hacer es bajar la carga viral del momento. Y tú tienes que identificar los síntomas de gripe que ya empiezan. Esta es una campaña donde ustedes ven todas estas personas, después ellas de ser educadas pasaban y buscamos búsqueda de casos, le preguntamos, ¿quién de ustedes tiene fiebre? ¿Quién de ustedes tiene malestar? ¿Quién de ustedes tiene sensación de pies fríos? Y así los íbamos sacando. Esas personas los llevábamos a que les hagan pruebas moleculares y muchas de ellas a veces no eran, pero otras sí. El resto de personas que eran asintomáticos probablemente lo podrían tener, pero como no habían pruebas moleculares ni pruebas rápidas en gran cantidad, como incluso ahora en esta segunda ola no hay todavía en cantidad suficiente, la medida es que ustedes hagan el diagnóstico y tratamiento del síndrome, o sea, el diagnóstico inicial. Y no voy a esperar la prueba para hacer el tratamiento. Ustedes empiezan la prueba desde este momento. Ya después se sacarán la prueba a medida que tengan el dinero o lleguen las pruebas a los centros asistenciales. Pero esta era la forma educativa donde ustedes pueden entender que se controló la epidemia. Entonces imagínense una cantidad de personas distanciadas entre ellos, no había contacto, al otro lado también, donde estaban escuchando y los parlantes que salían en todo el pueblo que les decía lo que estábamos diciendo. Educación para la salud. Algo grato fueron los ronderos que ellos hacían cumplir los 6 pasos para evitar el contagio y rápidamente se controló en la provincia de Patás. Muy bien, acá tenemos la reinvención que estamos hablando el día de hoy. En educación, nos tenemos que reinventar en el sentido de que muchas personas están pensando que el coronavirus ya se fue o ya se va a ir y voy a volver a mi normalidad como antes, y eso no es cierto. Hay otras enfermedades infecciosas que van a llegar a nuestro país en el transcurso de estos años, pero debo de hacer es cambiar mi concepto de educación en relación a la corrupción, porque la corrupción es un proceso donde yo justifico las malas acciones en detrimento de la salud pública de otros. Tengo que cambiar esos conceptos y para cambiarlos necesito educar a un niño con menos de 9 años. Necesito educar y reeducar a los docentes y a los profesores.
Entonces, la verdadera reforma educativa va a ser que lleguemos a ser como Singapur o Japón, con, donde la lucha contra la corrupción ha marcado que gracias a ello han enfrentado mejor a la epidemia. Gracias a ello no hemos tenido todo lo que hemos observado, que es un mercado en realidad de la salud, donde el financiamiento de los servicios de salud ha permitido que el 5%, que es la actividad privada de todos los que brindan salud, estén ganando inmensas cantidades de dinero a costas de que la población no tenga salud. Y también los servicios de salud son insuficientes para dar atención, pero sin embargo, esa cantidad de dinero que se les asignó no ha sido administrada adecuadamente durante muchos años atrás. Entonces, la reforma educativa va en función de la reforma de valores. La reforma de valores para poder luchar contra la corrupción, que es la diferencia en que una persona sea solidaria contigo. Si yo como padre o como docente no les pude hacer llegar o hacerles sentir los valores, y los valores se implantaron en la familia, no en el colegio. Si yo no he podido lograr eso, esas personas van a participar de la corrupción. Y esa corrupción es la diferencia en que entre muchas personas mueran por falta de decisión muchas veces, o por falta de tomar una decisión a tiempo. La corrupción en una epidemia marca sobre todo la respuesta de las sociedades organizadas ante la enfermedad. Y siempre hay grupos de poder o grupos económicamente activos que salen ganando en una epidemia, pero esta epidemia a nivel mundial ha sido desastrosa, ¿no? Entonces, aquí el nivel de una reforma educativa urge para poder sacar a nuestro país, Latinoamérica y tal vez parte del mundo. La familia, las relaciones sociales tenemos que reinventarlas. Ahora el autoconocimiento que la persona puede tener de ser de cada persona lo asusta. El autoconocimiento de estar solo, el autoconocimiento que ya no tiene qué más ver en la televisión y tiene que enfrentarse a un libro donde puede ver el mundo. Existen sí libros a través de internet, pero no son como la experiencia física de abrir un libro y leerlo. Entonces, esa parte vemos que muchas personas entran en depresión, jóvenes, adultos que entran en depresión. No pueden estar solos consigo mismo. El autoconocimiento de sus falencias, de sus errores, de su, de su vida, donde ellos se encuentran solos, los asusta. Y eso genera pues cuadros de depresión y problemas mentales que exponencialmente van más de 1500% los casos que teníamos antes del coronavirus a la actualidad. La conciencia social es algo importante que tenemos que destacar como parte de educación a la familia. Nosotros nos quejamos de que los políticos son corruptos, que el político negocia, etcétera. Pero sin embargo, tú que no eres corrupto, tú que no eres truquero, como podríamos decir, no participas de los eventos sociales en tu comunidad. O sea, las organizaciones sociales en tu comunidad donde eligen al que tiene más tiempo o al que tiene una ganancia secundaria por representarte. Y tú que tienes que trabajar no participas. Entonces tenemos que quitar ello. La conciencia social significa no educarte solamente para ir a poner tu voto, sino que tú tienes que educarte para seguir el plan de trabajo que validaste a tu candidato, tu plan de trabajo que hiciste para que tu comunidad se desarrollara, donde tú no necesitas más veredas. Lo que yo necesito es más salud, más educación. Y para eso yo necesito institutos de educación. No necesito que todos los años me cambies veredas nuevas o me tumbes una plaza de armas y me vuelvas a hacer otra plaza de armas con una ingente cantidad de dinero, que la obra está ahí, se hizo, se corroboró, pero en realidad no me sirve a mí como comunidad. Transporte.
En el transporte nosotros tenemos que entender que tengo que reinventarme. A partir de ahora, todo transporte público debería tener las ventanas abiertas. Y si tú tienes frío, lleva tu chalina. Pero no pidas que te cierren las ventanas. No pidas que el conductor venga y cierre las ventanas. No pidas eso. En los lugares donde trabajas, ventila tu lugar donde estás trabajando. En tu hogar, tu casa, abre las ventanas de tu cuarto. Eso genera la diferencia en que tengas una enfermedad como el coronavirus, el SARS y otras enfermedades respiratorias como la tuberculosis, a que ahora nosotros estemos sanos. La construcción de viviendas donde haya la entrada de la luz y el sol es básico. Eso significa que tenemos que cambiar el Reglamento Nacional de Construcción. Tenemos que cambiar lo que es la orientación en construir ventanas. Sé que en la sierra es difícil, pero hay otras formas de generar ventanas ecológicas con doble plástico o doble cubierta para tener un grupo de aire, una cantidad de aire que se caliente y amolde lo que vendría a ser o adapte el clima externo a tu clima interno de la casa. La inserción de botellas de plástico con agua que retienen la luz solar del día y que en la noche le permiten tener caliente el hogar. También eso funciona. Entonces, fuentes de energía solar. ¿Y por qué ustedes me dicen, doctor, qué relación tiene todo lo que usted me dice en reinventándonos ahora con la energía solar? Miren, para contrarrestar el coronavirus, nosotros vamos a tener que seguir invirtiendo en salud. La salud no genera bienes, son servicios. Entonces, necesita impuestos, necesita dinero y para eso necesita aportes. Si yo tengo petróleo y yo produzco petróleo, yo prefiero venderlo, el petróleo afuera, y yo usar energía solar para no consumir mi propio petróleo, no pagar petróleo de afuera que me lo vendan para que yo lo consuma. Eso que me va a hacer, me va a equilibrar una balanza económica por el cual mi dinero que yo tengo va a permitirme que yo pueda solventar lo que vendría a ser educación y salud, que no me generan bienes, son servicios. Entonces, si yo produzco petróleo, véndelo al exterior buscando los mejores precios, pero tú comienza a hipertrofiar tu energía solar, por el cual vas a bajar tu consumo de luz, porque también para generar energía eléctrica nosotros usamos petróleo. Entonces, bajo mi consumo de energía y bajo mi consumo de combustibles fósiles. Uso energía solar en todas sus formas posibles y ello me va a permitir a mí enfrentar estos años difíciles que vamos a seguir. Medidas anticorrupción, donde la participación ciudadana y el civismo son parte intrascendente, donde los educandos y los educadores están unidos. La familia y la célula de la sociedad, que es la familia, necesitamos que se renazca lo que es la participación ciudadana y el civismo. Un punto que quiero remarcar es el autoabastecimiento por las regiones y por los diferentes distritos de alimentos, lo que era la hidroponía, que es un curso que el gobierno regional de La Libertad está dando vía Zoom para que muchos hogares puedan, con pequeñas inversiones, puedan tener, aunque sea sus siembras de zanahorias, de beterragas, de hortalizas que puedan consumir. Y con ello vamos a enfrentar el coronavirus. Si nosotros hablamos como temas, un primer tema que ustedes podrían, sugerimos como educadores que pueden poner, son los síntomas iniciales del coronavirus y cuándo empezar el tratamiento. Entonces repetimos, pies fríos, malestar general, decaimiento, fiebre, sensación, por horas o no, cuantificada o no, tos seca, dolor de cabeza. Son los síntomas iniciales del coronavirus. ¿Que puede ser de gripe? Sí. ¿De H1? Sí. Puede ser de malaria, dengue también. Pero ante este problema inminente que no hay oxígeno para ti en ningún hospital, tienes que hacer largas colas de espera,
o aún más, en unidad de cuidados intensivos no hay camas suficientes para toda la población, necesitamos que encontremos a las personas que tengan esos síntomas en la población. Entonces, este sería un hermoso tema que ustedes desarrollarían. Y también pueden agregar otro tema, cuando notificar a MINSE Salud si el paciente domiciliario al teléfono 103 o al 106 en la región de La Libertad, si después de una semana de tratamiento no bajan los síntomas, ya es un signo que yo tengo que buscar ayuda médica, tal vez algo estoy haciendo mal. Si el paciente recibe oxígeno más de 4 litros, en tu casa, en tu comunidad, inmediatamente notificarlo para que ellos tengan un control de MINSA y sobre todo lo examinen al paciente. O sea, un paciente en este estado a nivel domiciliario con coronavirus, que yo te trate vía telemedicina, ya no es ético tampoco, porque en este momento ya hay equipos de respuesta rápida que se han convertido en equipos de intervención integral en salud, que están yendo casa por casa, y también equipos que van específicamente a los llamados. Entonces tenemos que hacer que esto sea una cadena de solidaridad entre todos los vecinos. Y algo es el decreto supremo número 204. Y algunos me dicen, pero doctor, ¿qué tiene que ver con el coronavirus? Pues les cuento. Las aguas del río Moche, desde su origen hasta que llegan al mar, si ellas están contaminadas, y básicamente voy a tener que son ácidas. El agua ácida, cuando yo la ingiero, hace que yo, cuando tenga coronavirus, muera. ¿Por qué? Porque cuando yo me defiendo del coronavirus, mi cuerpo produce alcalinidad. Mejor dicho, las frutas y verduras crudas me producen alcalinidad cuando yo las como, y la persona sale mejor del coronavirus, se responde mejor ante el coronavirus. Si yo tengo una dieta ácida, rica en carnes, en grasas, etcétera, o azúcares, todo eso acidifica la sangre y la persona no se defiende bien del coronavirus. Generalmente se complica y muere. Pero si las aguas que tú estás ingiriendo normalmente, con la que preparas tus alimentos, en todo el trayecto del origen del río Moche hasta su desembocadura, son ácidas, yo voy a tener malas posibilidades de enfrentar el coronavirus. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que esas aguas se convirtieron en ácidas? Desde la parte superior ustedes tienen los relaves, ¿sí? Los relaves que no han tenido mantenimiento. Porque los relaves tienen un sistema que, a pesar que llueva, ellos no acarrearían ello al agua del río. O sea, todo relave tiene un sistema de mantenimiento por el cual han sido diseñados. Entonces, ese mantenimiento no se ha hecho seguramente. Segundo, existen lo que son generación de agua ácida a través de la manufactura o la transformación de minera. Entonces, habría que ubicar qué puntos hay en ese trayecto que están haciendo eso. Si ya no hay ese centro minero, el agua del relave que ya venía de lluvias, etcétera, pasa a un sistema de tratamiento de agua ácida. Entonces, ese sistema de tratamiento está funcionando, es eficiente. Digamos que 50% de las aguas ácidas se tratan y 50% va sin tratar al agua, entonces yo tengo que tener una respuesta inmediata ante eso. ¿Quiénes serían mis ojos y mis oídos? Ustedes como docentes, los pobladores de la zona. Sigo avanzando. La pregunta es, ¿existen chancherías clandestinas, mataderos clandestinos o mataderos legales o chancherías ilegales que botan sus desperdicios al agua? ¿Las municipalidades lo permiten? ¿Hay un tratamiento previo a través de sistemas de tratamiento previo de las aguas antes de que lleguen al río Moche? ¿Ya? Si ustedes lo encuentran en este trayecto, tienen que decirnos, hacer un informe, porque eso significa de que si yo hiciera esa planta de tratamiento y evitara que los desechos de estos animales llegaran
al río, mi agua ya no sería ácida. También es otro elemento. Otro elemento sería los desagües de las ciudades, los desagües de las casas que están vendiendo, de las casas que habitan muchas personas. Esas casas botan sus desechos al río a través de algunas tuberías clandestinas o no, con anuencia de las municipalidades, porque no les han hecho un sistema de tratamiento de los residuos domiciliarios. Y eso también me generaría aguas ácidas. Y seguimos todo el trayecto, ya estamos cerca a Trujillo, hay curtiembres, hay que ver si están botando ahí, las plantas de tratamiento están funcionando, son eficientes, y así llegamos hasta la desembocadura del mar, donde tenemos que ver a dónde también el barco está eliminando sus desechos, las aguas servidas que tenemos en la ciudad de Trujillo. ¿A dónde van? ¿A dónde llegan? ¿Por dónde llegan? Todo ello significa un manejo integral de la quebrada, un tratamiento integral de los afluentes que llegan al río Moche. Y aquí la participación en educación, por decir en un tema educativo, es que nunca debo botar basura al río, ni imagínense una basenica arriba, en la parte alta, que se está en Santiago de Chuco, y cuántas miles de basenicas se hayan botado al río Moche en el transcurso de su cauce, hace la diferencia. Bien, muy bien, vamos a aperturar el rol de preguntas. Vamos a ver. Sí, bien, gracias doctor por la ponencia. Bueno, entramos al rol de preguntas. Maricruz González nos pregunta, dice, ¿una madre lactante puede tomar ivermectina y qué pasaría con el bebé? Ella, una madre lactante, ¿de cuántos meses será? Bueno, no indica acá, ¿no? Porque tiene un bebé, indica que tiene un bebé, ¿no? No indica en realidad. Ya. Entonces vamos eh, es acá vamos a contestar. Miren, si es una lactante, un lactante que va desde el primer día de nacido hasta los 6 meses. Si yo en ese periodo de tiempo tuviera coronavirus, regularmente los anticuerpos que tiene la madre lo protegen al niño. Por eso, coronavirus en lactantes se ha visto con muy poca cantidad. ¿Cuándo se ha visto? A los niños que le dan leche maternizada exclusivamente. Pero la madre que le da de lactancia exclusiva a su niño lo protege con anticuerpos, inclusive contra la gripe. ¿Ya? Los niños que nunca han tenido coronavirus, su sistema inmunológico actúa como siempre va a actuar el sistema inmunológico. Si está el niño bien nutrido, le he dado de comer a la mamá en la gestación, ese niño está con toda la capacidad inmunológica que le dio los anticuerpos la madre a través de la lactancia. Y él se defiende. ¿Cómo se defiende? ¿Llega a tener fiebre, malestar general, problemas pulmonares? No. Desde que ingresa el virus, el cuerpo del niño, ¿qué hace? Lo transforma, lo empaqueta y no lo reconoce y lo bota a través de las deposiciones. Ese efecto de lactante lo vemos hasta los niños de 12, 13 años, lo vemos todavía. Pero si a partir de los 6 meses ese niño no tuvo una buena alimentación y ya dejó de lactar y se enfrenta al coronavirus, entonces sí va a tener los síntomas que nosotros estamos describiendo. El cuerpo produce anticuerpos a expensas de que yo comí proteínas. Entonces, el huevo, el pescado a partir del año que se le da a los niños es crucial ya en la alimentación. Entonces, el lactante saldría muy bien de estos procesos a partir de los 6 meses al año en adelante. ¿Cuándo le dan la ivermectina? A los niños que tienen más de 14 kilos en adelante. Es una norma que se utilizó para cuando se dio
para oncosarcosis y otros problemas. A los niños que tenían dengue también. Entonces funcionaba. ¿Aló? Sí, ¿Sí estoy ahí? sí, sí, Ah, ya, doctor, sí. ya está. Entonces, en este caso, es muy importante la capacidad inmunológica adquirida por que el niño recibió lactancia materna o tuvo la protección de la leche. Pero digamos una mamá que su niño ya tiene 9 años y le da de lactar. Realmente su leche ya no tiene fierro, ya no tiene muchos componentes y no lo protege tan bien como la leche inicial. No sé si contesté la pregunta. Bien, más preguntas. Jessica Reboredo Torres manifiesta que su hija tiene 37 semanas de gestación y está contagiada. Los médicos quieren que siga con tratamiento hasta completar sus 39 semanas. ¿Eso no es peligroso?, pregunta ella. Ya. La pregunta sería, ¿qué tratamiento le quieren dar? Esa sería la pregunta. Ahora, el tratamiento para el coronavirus no existe, pero lo que hemos visto en esta primera ola es que las personas embarazadas que estaban embarazadas y que tenían el coronavirus se complicaban con lo que llamaban preeclampsia, o sea, le aumentaba la presión arterial. Entonces, muchos morían, uno u otro morían. Se encontró que habían personas que le daban lo que era el ajo, la cebolla y el quión, ese jarabe, la abuela, le daban a las embarazadas y mejoraban lo que era la evacuación, que le funcionara el intestino y aumentaban la cantidad de fibra en la dieta. Solo ese cambio mejoraba la capacidad de respuesta de la mujer embarazada. Lo otro que hacían que durmiera con más facilidad en la noche. Y para eso, ¿qué hacían? Hacían que haga ejercicios respiratorios y con eso lo controlaban, sobre todo con una hidratación de 2 a 3 litros diarios, que no es endovenosa. O sea, el tratamiento de la preeclampsia por coronavirus no era endovenosa. Le daban grandes cantidades de magnesio. ¿Se acuerdan que eso salía del magnesol, por decir una marca? Pero el magnesio en grandes dosis incluso le dan en ampollas. Y con eso bajaba bastante el problema. Ahora, llevándolo a la parte convencional, común, en mi casa, ¿dónde encuentro magnesio? En la gran cantidad de la fibra y sobre todo en las cáscaras de frutas y verduras crudas. Entonces, ahí tengo mis fuentes de magnesio. En la lenteja serrana, esa lenteja que a veces nadie le gusta, eso es lo que comía. Entonces, ese tratamiento dado a la embarazada funcionaba. El tratamiento con la ivermectina, pasado los 3 meses, los primeros 3 meses de embarazo, sí se le ha dado y ha tenido buenos resultados. ¿Por qué no le dan los primeros 3 meses? Porque hasta ahorita no existe una evidencia de que produzca teratogenicidad en humanos, o sea, que produzca algunos cambios en la formación del niño, la ivermectina. Pero tampoco no existe algún trabajo que me diga que sí es beneficioso. Y ante la duda, se prefiere no darle los 3 primeros meses. Los otros meses sí les pueden dar, siempre con una supervisión médica, un seguimiento clínico del niño y de la madre. ¿Cómo hacen ese seguimiento? A través de la ecografía, la medida de la presión arterial. Y para concluir, toda mujer embarazada es una paciente de riesgo a cualquier edad que tenga coronavirus. Cuanto más esté cerca al alumbramiento, es menor que cuando está más cerca de los primeros 3 meses. Cuando está más cerca de los primeros 3 meses, funciona muy bien y excelente el jarabe de la abuela, el ajo, la cebolla y el quión, limpieza del intestino y las frutas y verduras abundantes y las vitaminas extras como magnesio, vitamina C, que estás en la naranja, que tienes en el camu camu, que tienes en el limón. Pues funciona excelente, muy bien. Tanto así que en Ancash, que el Centro Materno Infantil comenzó a utilizar esta terapia y marcó una diferencia entre un antes y un después. Así que la señora que está embarazada,
Yo creo que si hace esto de aquí y siempre se reporta a su médico, vamos a estar bien. Muy bien, otra pregunta. Sí, doctor, hay bastantes preguntas. Eh, María González Palacios nos pregunta, si uso mascarilla y protector facial, ¿es necesario usar doble mascarilla? Ya. Esta es a medida de una broma negra, ¿no? Que hacía. Para que no te contagies del coronavirus, no respires. ¿Ya? ¿Se acuerdan que dijeron así? No respires para que no te contagies del coronavirus. Pero si no respiras, vas a morir. Entonces, hay mascarillas que vienen que dice N95. Hay una que dice N99. Hay otras que vienen con filtro. ¿Ya? Lo curioso de las mascarillas N95 que significa que 5% podría ingresar. La de N99 que 1% ingresaría, pero el problema es que no puedes ventilar, no respiras y tu concentración de CO2 aumenta en sangre. Y eso produce mareos, produce problemas de baja inmunidad también. Entonces, entre las dos, la pregunta es, ¿voy a usar la mascarilla siempre o lo voy a usar ocasionalmente? Por decir, yo como médico entro a una casa, entro con mi mascarilla clínica. ¿Qué me protege? Me protege entre 20 a 50%. O sea, 50% va a entrar. Una vez que yo salgo de esa casa contaminada, donde he respirado el coronavirus, yo llego a mi casa, me hago mis garras con agua tibia con sal, me limpio mis fosas nasales por 6 días, durante 6 veces al día. Y con eso he bajado mi carga viral. Entonces, ustedes le van a dar un beso a alguien que tiene coronavirus? No creo, ¿verdad? Entonces voy a usar mi mascarilla. Si yo uso mi mascarilla, lo que hace mi mascarilla es proteger que alguien que esté a 1,5 metros me salpique el coronavirus. Entonces, si yo uso mi mascarilla o inclusive mi mascarilla domiciliaria y mi protector, nunca va a llegar esa saliva de la otra persona a mí. Nunca va a llegar ni a mis ojos, mi nariz, ni mi boca. Solo llegaría si yo soy cochino. Si yo cojo mi protector o mi mascarilla, no me lavo las manos y me cojo la nariz, los ojos y la boca. O simplemente tengo mi mascarilla, mi protector, me cansé de tenerlo y mi mano sucia me restriego los ojos. O simplemente huelo algo que voy a comer y lo como, pero lo olí. Ya te contaminaste. Entonces, en realidad, la mascarilla, cualquiera fuera, inclusive la domiciliaria, te protege. El protector te protege sobre la mascarilla. Esa sería la mejor medida que tengas de protección. Lo otro, no te juntes con la gente que grita. La gente que grita expulsa mayor cantidad de virus hacia ti. Nunca comas con alguien frente a ti. Y eso también involucra cuando estás en la casa. ¿Ya? En una observación que hicimos con los policías que morían de coronavirus, ¿qué hacían los policías? Llegaban a la casa, se quitaban su mascarilla y su polera, su casaca, y la tiraban por cualquier lugar de la casa. Luego iban, se sacaban las botas, a veces se lavaban las manos, iban de frente a ver televisión con sus hijos y a comer algo. Eso es lo que hacían los policías en su mayoría. Pero los hijos miraban televisión con él, no estaban frente a frente y los hijos no llegaban a contagiarse o tener cargas virales altas. La que se iba al hospital en MUSI era la esposa. Miren, la primera esposa y las otras queridas también se repetían lo mismo. Entonces era algo curioso, ¿no? En el hospital de policía veíamos en la sala de mujeres a la esposa y a las queridas y justo les tocaba al lado una de otra. Y al otro lado estaba el esposo, ¿no? De todas las 4 mujeres. Y cuando comenzamos a investigar, preguntar y todo se repetía. Entonces, yo tengo que llegar a mi casa y entender, me quito los zapatos, me lavo las manos, me quito mi protector, lo lavo, luego me vuelvo a lavar las manos, luego recién me toco la cara y me quito la ropa, la lavo con agua y jabón y la pongo al sol. Eso era la medida exitosa que funcionó con este grupo de policías y pudimos lograr que se contuviera.
Entonces, la educación es primordial. En este caso, le vuelvo a repetir, hay mascarillas N hasta 99, de acuerdo al trabajo que usted realiza. Si yo veo pacientes en unidad de cuidados intensivos, yo uso mi N95 porque requiero oxigenarme. Mi N99 sería en donde yo cultivo el ébola, etcétera, ¿no? Pero si yo tengo mi protector y nadie me habla directamente o me grita y yo tengo la precaución de lavar mi protector, estarían ustedes seguros. La mayor cantidad de contagios en esta segunda ola no se está produciendo cuando sales o vas a una entidad pública, porque todos tienen su protector, su mascarilla. Se produce en tu casa. Cuando tu hijo, tu adolescente o alguien que fue a la esquina a comprar, se fue sin mascarilla, viene y ya está contaminado y te habló directamente a ti, justo cuando estás comiendo. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, todos a un solo lado de la mesa. Muy bien. Otra pregunta. Sí, doctor. Tenemos más preguntas. Aurea Benaute nos pregunta si una persona con hipertensión puede tomar ivermectina para evitar el contagio del COVID-19. Ya. Miren, el que tiene hipertensión, diabetes puede tomar ivermectina. La ivermectina que produce el gobierno regional tiene una solución que se llama inositol, que reemplaza a la fructosa. La fructosa puede subir el azúcar. En los preparados comerciales van a tener con fructosa. Entonces el gobierno regional ha mejorado la fórmula y tiene un inositol que no me sube la glucosa. Entonces es para el diabetes. En el caso del hipertenso, ustedes le pueden dar con mucha seguridad la ivermectina porque no me sube la presión arterial. Más bien, lo que sí se ha encontrado es el efecto paradójico de que al limpiar el intestino, al hacer que las personas se evacúen con facilidad, baja la presión intraabdominal y baja la presión arterial. O sea, es todo lo contrario. Pero que me baje la presión hasta que yo me quede frío, tampoco. No es una relación directa. El uso del perejil que está en el jugo verde también ayuda a bajar la presión arterial. Entonces, en el caso de la hipertensión, es seguro usar ivermectina teniendo tratamiento o no para hipertensión arterial. Muy bien. Otra pregunta tenemos. Sí, doctor. Tania Floma nos pregunta, si una persona tuvo COVID leve, ¿cuánto tiempo debe esperar para hacer deporte? Ya. Mira, el COVID leve, hay el moderado, el severo, ya que le dicen, ¿no? Es una forma de decir. Entonces, leve significa que tiene síntomas. El asintomático no tiene síntomas, ¿ya? Pero sí tiene coronavirus. Entonces, el leve tienes síntomas porque tienes una carga viral que es más alta que aquel que es asintomático, ¿ya? Por eso te han catalogado como leve. Leve sería hasta que yo tenga el dolor de cabeza, la tos. Inclusive se puede considerar el paciente que tiene anosmia, que no degusta y que no tiene olfato para sentir las cosas. Entonces, el ejercicio físico yo debo de hacer en todos los estadios, leve, moderado, severo, el asintomático. ¿Para qué? Para que el pulmón pueda ventilar mejor y al ventilar, ¿yo qué hago? Saco CO2 del pulmón. Elimino CO2 por el pulmón, pero saco el CO2 de la sangre. Si yo saco el CO2, estoy volviéndome alcalino. Si me vuelvo alcalino, tú te vas a defender mejor del coronavirus. Entonces, los ejercicios respiratorios en un leve, ¿desde cuándo lo vas a hacer? Desde el momento que ya tienes coronavirus. Los ejercicios no significa que vaya a salir a hacer maratón, lo que significa que yo puedo hacer inspiraciones, expiraciones sentada, empiezo con 5 minutos, mañana, tarde y noche, hasta llegar a 45, después ya comienzo a retener aire y después a botar. Y si hago esos ejercicios, tengo que estar alejado de personas a mi alrededor para que no se contagien, al menos desde el primer inicio. Pero después los ejercicios son importantísimos. Hazlo en un patio donde haya luz solar para que así el virus que salga de tu vía respiratoria muera en el contacto con la luz ultravioleta.
Entonces, ejercicios mandatorios en todas las personas. Los ejercicios mejoran la estimulación del sistema inmunológico. Sí. Hubo una pregunta una vez que me hicieron, me dijeron, si tengo coronavirus, ¿puedo tener relaciones sexuales? Entonces le respondí, si usted tiene relaciones sexuales, si no se cansa, su coronavirus no es ni siquiera leve. ¿Ya? Porque no te estás cansando, no hay restricción pulmonar. Entonces puedes hacerlo. Entonces yo le dije, le voy a poner un ejercicio añadido. Usted le va a decir a su señora que si la alcanza en la vuelta al parque, es suya. Entonces la obliga a que ella ejercicio y usted, porque el problema principal es la obesidad que las personas tienen ahorita porque se han quedado en su casa, comen y no hacen actividad física. Entonces es necesario luchar contra la obesidad. La obesidad sí es un arma que está a favor del coronavirus. Una persona bien gordita con mucha grasa corporal, cuando llega el coronavirus, el virus se banquetea, se multiplica rápidamente y es muy difícil de controlar. Entonces, ese tipo de pacientes, para todos los médicos que trabajamos con pacientes con coronavirus, es de muy alto riesgo. Por eso muchos médicos hasta le dan 12 gotas de ivermectina cuando los ven con los síntomas a este tipo de pacientes obesos. Bien. Otra pregunta. Sí, doctor, muchas gracias por las respuestas. Silvia Valdivieso Aramburu nos pregunta, si ya me dio el COVID leve, recibí tratamiento, pero me sigue doliendo la espalda, ¿qué puedo tomar? Ya. El jarabe de ajo, cebolla y kion, el jugo verde, puede tomar, sobre todo porque los dolores de espalda post-COVID son a veces secuelas vasculares que quedan. Y eso también a veces queda con retención de líquidos, mucosidades. Entonces, uno puede usar las convencionales que hay en las farmacias, pero mejor ha ido con este ajo cebolla y kion, que es sumamente barato. Uno lo prepara, lo tiene en su botella de vidrio y saca tu dosis hasta por una semana y te permite fluidificar mejor. La ingesta de líquido entre 2 a 3 litros, pero en este caso hay que darte Sacha Inchi. ¿Por qué? Porque el Sacha Inchi es proteína y es carbohidrato. Entonces, el paciente necesita anticuerpos para producir y también para producir y eliminar moco. Y ese moco se queda a veces estancado ahí. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es de que no hayas eliminado completamente el virus y que tú lo tengas todavía en intestino. En ese caso, el uso de la ivermectina es mandatorio y generalmente te dan cada 7 días dosis máximas, ¿no? De 4 gotas por kilo y lo repiten cada 7 días hasta por un mes seguido. Y eso también contribuye a hacer que baje la posibilidad de coronavirus. ¿Cómo nosotros estamos seguros de esto? Cuando te sacan las muestras de sangre, encuentran que hay inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Pero ya me dio el coronavirus hace 3 meses, ¿por qué va a haber M? Y la respuesta es que se ha quedado alojado en el intestino y está produciendo la reacción. Todavía el coronavirus, que la reacción de actividad es la inmunoglobulina M. Entonces quiere decir que yo tengo que cambiar mi dieta, limpiar el intestino y darte unas dosis un poco más altas de ivermectina para limpiar coronavirus. Eh, Reacciones cruzadas que pueden existir, es posible que existan. El coronavirus en realidad elimina o actúa evitando la replicación de los virus RNA. Dentro de toda esa bolsa de virus está el coronavirus, pero también está el de dengue, está el de hepatitis A. Entonces puede darse ese caso que uno tenga otros virus y estos virus todavía están presentes. Por ejemplo, al día de ayer le cuento una señora que tenía hinchazón en las manos y que parecía que era artritis. Y le digo parecía porque no tenía ninguna prueba confirmatoria de artritis, solo un proceso inflamatorio inespecífico. Pero ante la presencia de tos y con un compañero de trabajo que había tenido coronavirus y se había diagnosticado los
3 días anteriores, le dimos ivermectina y le dimos a la dosis de 3 gotas por kilo. La señora solo tenía tos. Entonces la señora al día siguiente nos llama y nos dice, doctor, estoy con deposiciones sueltas, pero lo más curioso es que ahora ya puedo mover mis manos. Entonces no tiene nada que ver con la artritis, la ivermectina, pero si nos leemos todo lo que hace la ivermectina para que lo funciona, vemos que no solamente es un antiparasitario, también elimina la replicación, pero también es un antiinflamatorio pulmonar. Mira, es un antiinflamatorio específico pulmonar, que se ha estudiado con más de 3.000 billones de personas a nivel mundial hace 40 años y se usaba para los casos de oncosarcosis o filariasis pulmonares y se encontraba que tenía muy buen efecto. Así que probablemente esta señora tenía algo de eso. Tu dolor de espalda podría ser algo relacionado. Entonces, una placa de tórax, un seguimiento, me ayudaría, pero si sale nada, yo tengo que pensar que puede ser un otro virus o puede ser inclusive un parásito que esté ahí y debo de usar ivermectina como primera línea. Muy bien, otra pregunta. Sí, vamos llegando a la parte final, ya es Sí, hacia las 11. Doctor, bueno, hay varias preguntas aún. Nos pregunta Silvia Valdivieso Arambulú, ella tiene un solo riñón, ¿no hay problema de que pueda tomar ivermectina? ya, muy bien. Me operaron, me sacaron un riñón por algún factor. Pudo ser un accidente, tuberculosis, cáncer o simplemente nací sin riñón. ¿Ya? Tengo un riñón que está supliendo todas las funciones. Significa que si yo lo sobrecargo con algunas sustancias que se eliminen por el riñón, yo tendría un problema, ¿no? Por ejemplo, que yo coma mucha carne, carne roja o grasas insaturadas, en gran cantidad yo saturo la capacidad de respuesta de mi riñón, ¿ya? El caso de la ivermectina se metaboliza a nivel hepático y se elimina a través de las heces. No, la cantidad que se elimina a través de la orina es insignificante en realidad. Entonces no saturaría tu único riñón que tienes. La ivermectina es bastante inerte y sobre todo inocua. Le puedo administrar a pacientes con diálisis renal. Aquel que tiene insuficiencia renal terminal, le puedo dar ivermectina. Pero se le da solamente el 50% de la dosis a aquel que está dializado. Al resto de personas le das la dosis total. Entonces, tú, en este momento que eres asintomática, te podría, y estás en un factor de riesgo, te podría dar la dosis de 1 gota por kilo. Pero si tuvieras los síntomas de ivermectina que hemos señalado, o tuvieras la sospecha inminente de que está en coronavirus empezando, te doy tranquilamente entre 2 a 3 gotas por kilo. La ivermectina es oro cuando yo la tomo en ayunas y pasa 1 hora, 2 horas, después ya tomo mi desayuno. La ivermectina se va a metabolizar y va a llegar a vía intestinal. Por eso yo debo facilitarle comiendo fibra, el plátano, una fruta de elección, la uva con cáscara, etcétera, y jugos verdes, para que se elimine la mayor cantidad de virus que arrastra las deposiciones a través del intestino. ¿Ya? Entonces, esa complementariedad es la diferencia en que tú puedas matar la mayor cantidad de virus, incluido el coronavirus. Muy bien. Bien, tenemos otra pregunta, doctor. Muy bien. ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo debe tomar el jugo verde o el jarabe de la abuelita? Muy bien. Nos pregunta Miren, Sania Floma. Tania, lo curioso del jugo verde es que le comenzamos a dar en la primera ola a los asintomáticos, a los que no tenían síntomas. Le dimos al que tenía síntomas, incluso el que tenía síntomas le damos cada 4 horas. Y era espectacular que comenzaba a botar flema y a limpiarse el pulmón. ¿Ya? Al asintomático lo tomó y cuando volvimos nuevamente a esos grupos, volvieron estas personas ahí y nos comentaron algo, especialmente los varones. Me dijeron, doctor, yo ya no dejé el jugo del jarabe de la abuela, el ajo, cebolla y equión. Y le digo, ¿y por qué?
porque me da una potencia, me siento vivo, me siento bien, mejoró mi relación con mi pareja, excelente, ¿no? Entonces, cuando tú analizas la fórmula, tiene el quión, y el quión o jengibre tiene lo que mejora la permeabilidad vascular. Entonces, la otra pregunta sería, doctor, ¿con ese jarabe yo me rejuvenezco, me quito los años? Sí, porque a medida que yo mejoro la capilaridad, la, la circulación en la piel inclusive, yo veo que mi piel se vuelve más tersa, más suave. Incluso me quita las arrugas, pero es por el problema de nutrición vascular hacia la piel. Y eso sí lo hace el jugo, ese jarabe de la abuela, hace eso. Ahora, unido al jugo verde. El jugo verde lo que te ayuda es a botar una gran cantidad de toxinas que regularmente no botabas. Entonces, la pregunta es, si ese jugo te va a rejuvenecer y vas a sentir energía y vitalidad, ¿hasta cuándo lo tomarías? Depende de ti. Solo para el coronavirus, olvídate, el coronavirus va a estar con nosotros hasta el 2030. Ya es caserito como enfermedad y va a volver. Eh, si toda la población del Perú se vacunara a la vez, yo podría controlar el coronavirus. Si a toda la población del Perú le dijera que mañana a las 8 de la mañana toman la ivermectina en ayunas, realmente controlo al menos durante 15 días el proceso. Pero como no lo puedo hacer, es, no hay forma de hacerlo, estamos en esta situación. Entonces, yo te diría, tiene muchos beneficios positivos el uso de los dos elementos para otras enfermedades, incluido las enfermedades respiratorias más comunes que tenemos actualmente. En la libertad muere una persona por semana de tuberculosis. Imagínate la cantidad. Y en este periodo que hemos hecho las medidas de lavado de manos, el distanciamiento, esa cifra ha comenzado a disminuir después de casi 10 años. Imagínate. Así que eso vamos a tener que seguir distanciándonos, ¿no? No les recomiendo que se distancien de su esposa, ¿ya? Eso sí que no, ¿no? A veces las parejas tienen uno positivo y otro sale negativo en las pruebas. Y entonces me dice, yo ya duermo en camas separadas. No es tan cierto, depende de la capacidad genética de cada persona y de la capacidad de limpieza intestinal que cada persona tiene. Entonces, no haya ese distanciamiento. El distanciamiento social no significa que yo me aleje de mis seres queridos, sino es el distanciamiento físico a alguien que potencialmente me va a contagiar. Por decir, llega mi abuelita de viaje de Lima o de Tumbes, realmente de manito o de lejos la voy a tener que saludar hasta que pase sus 14 días y me muestre que ya no tiene síntomas o que no tiene ninguna alteración respiratoria. Entonces ahí yo me podría acercar. Bien. Entonces toda persona que no viva con ustedes en realidad es de peligro. Muy bien. Bien, doctor. Vamos a la última pregunta Ya. para cerrar el bloque de preguntas. Nos pregunta Noemí Esparza, doctor, ¿puede tomar ivermectina personas con gastritis y problemas con el hígado graso? Ya. Mira, los que tienen gastritis, hígado graso son dos entidades separadas, pero si hubiera una persona que las tuviera las dos, con toda seguridad si tiene hígado graso. La ivermectina lo que hace se metaboliza en el hígado, pero las personas tienen hígado graso por el tipo de comida que comen, la comida chatarra y las gaseosas o el azúcar convencional que tomas, no la fructosa de las frutas, ¿ah? Entonces, el hígado graso es por eso, o también por algunas sustancias tóxicas como las frituras o las refrituras que uno ingiere. Eso sí es tóxico en el hígado y te produce un hígado graso. Si yo te diera ivermectina, aún teniendo hígado graso, sin que tuvieras insuficiencia renal, funciona muy bien. Se metaboliza aún así. ¿Ya? Entonces tengo algo benéfico con el hígado graso. Las personas que tienen gastritis, generalmente la gastritis es por el Helicobacter pylori, que que es un parásito en realidad en el intestino, perdón, en el estómago, y que vive a grado de acidez extrema. ¿Ya?
En este caso, yo le puedo dar la ivermectina y más bien me ayuda a controlar el parásito, ¿no? Que es el Helicobacter. Me ayuda. Hay estudios que se han hecho, todavía observacionales, no concluyentes, pero me dicen que sí. Pero en términos generales, si yo tengo gastritis, mejor la noche anterior me tomo un omeprazol o un bloqueador de la bomba de acidez estomacal o puedo tomar bicarbonato de sodio con unas gotitas de, de limón la noche anterior y también eso que hace, me va a bajar la acidez. Al día siguiente en ayunas tomo mi ivermectina y una hora después puedo tomar alimentos. Entonces va a bajar la sensación de gastritis que puede generar la ivermectina también en algunos tipos de pacientes, no es en todo. Los efectos adversos de la ivermectina. Deposiciones sueltas, esta es la más frecuente. Después, náuseas, vómitos, no. En algunos casos se ha dado por el sabor que tiene, por eso lo diluyen rápidamente con un poquito de agua y no lo degustan, lo toman de frente, no es degustarlo. Entonces con eso no hay náusea ni vómito, porque les da el sabor, ¿no? La ivermectina humana preferimos a la veterinaria por el sabor. La ivermectina humana es como un licor de frutas, parecido así, ¿no? Y después de que lo tomé, tomo un poco más de agua para que me quite el sabor de la boca y pase y me quite las náuseas. Otro efecto adverso de la ivermectina es el rash. En el 0.07 de toda la población mundial se produce puntitos rojos si te pican. ¿Ya? Si fueras uno de aquellos, tu ascendente debe ser italiana probablemente, o iraní, y ellos se han encontrado en esos grupos étnicos, ¿no? Pero si hubiera eso, te hidrato más y te permito comer más cantidad de fibra porque al tercer día se fue. Entonces no produce una reacción anafiláctica como los otros productos, tampoco. Tampoco se relaciona si yo soy alérgico a la penicilina o algún antibiótico, tampoco. La ivermectina es muy segura, es uno de los productos más seguros que tenemos y que lo hemos usado hace más de 40 años. Es un producto muy seguro, muy seguro. Muy bien. Hemos terminado, me parece, nuestro rol y vamos a estar con ustedes físicamente cuando estemos de visita aquí en sus provincias. Ya estas semanas vamos a estar visitándolos directamente con ustedes. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor José Luis Gutiérrez Abanto, por la excelente ponencia y por resolver las consultas de todos los oyentes durante todo este ciclo de charlas que iniciamos el día 3 de febrero. El agradecimiento a nombre de la Gerencia Regional de Educación, doctor Oster Paredes Fernández, y también de la doctora Velázquez Leiva, nuestra sugerente de promoción escolar, cultura y deporte, y todo el equipo de la gerencia. Estamos agradecidos, doctor, por sus excelentes ponencias y poder resolver las consultas de todos los oyentes de la región y también de algunos oyentes que se han conectado, ¿no?, durante todo este ciclo de charlas de todo el ámbito nacional. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su participación. Bien, señores, hemos llegado a la parte final de todo este ciclo de charlas que se inició el día 3 de febrero, agradeciéndoles pues por su audiencia y estamos trabajando también para poder seguir con algunas charlas durante el mes de marzo. Estaremos comunicándole oportunamente. Nuevamente reiteramos el agradecimiento pues a nombre de la Gerencia Regional de Educación y todo el equipo que trabajamos aquí y también agradeciendo a nuestro gobernador regional que nos ha permitido la participación del doctor José Luis Gutiérrez en este ciclo de charla. Muy buenos días, estimados oyentes, y que cuidémonos todos. Muchas gracias.